Amados, buenas noches. Estoy confiando que estemos nosotros recibiendo bendición de Dios, que estemos recibiendo su consuelo, que estemos recibiendo el ánimo del Señor en nuestras vidas, ¿sí? Y hoy vamos a tomar otra vez la palabra y tal vez tratemos de explicar un poco algo una mención que hice la vez pasada. Pero antes de empezar, quisiera reposar en ti una pregunta, unos momentos. Quisiera dejar en tu corazón, ¿cómo piensas tú que hemos de manifestar la vida espiritual? ¿Cómo piensas que nosotros, hombres y mujeres, hemos de mostrar, hemos de vivir, hemos de participar de una vida espiritual? ¿Qué característica habrá en nosotros para que se pueda decir, mira, es un hombre o esta es una mujer espiritual? Señor, te damos gracias, Padre, porque hoy otra vez nos convocas a estar delante de ti, otra vez nos convocas a escuchar de tu palabra, Dios, y queremos poner los corazones dispuestos delante tuyo, Dios. Sabemos que tú nos mueves a esto, pero queremos nosotros participar juntamente contigo, poniendo de la buena voluntad, Dios. Queremos poner nuestros corazones dispuestos para recibir de tu palabra, pero al mismo tiempo, Señor, todos queremos levantar a los hermanos que están en debilidad, Dios, a los hermanos que están padeciendo enfermedad, a los hermanos que están padeciendo problema hoy, porque estos días son muy complicados, Dios. Damos gracias y pedimos tu socorro, pedimos que esta palabra que viene, Dios, traiga un consuelo a nuestras vidas, traiga una edificación que nos muestre algo de ti hoy. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues sí, amados, estaba como iniciaba, ¿qué característica crees que como hombres o como mujeres espirituales habremos de mostrar? Sí. Mira, otras veces he hablado diciendo que venimos al Señor trayendo una imagen previa, una imagen que hemos recibido por una cuestión, digamos, cultural, una cuestión de tradiciones, ¿sí? Y cuando hablamos de un hombre espiritual, ¿sí? O cuando hablamos de poderes del espíritu, ¿sí? Pues a veces me parece que hemos conocido testimonios un poco fantasiosos, ¿no? Un poco de decir, yo tengo el poder de Dios, ¿no? Pero por eso es la pregunta que tú te hagas y vamos a tratar de ver, según la palabra, según la Biblia, según el consejo de los hermanos que nos han precedido en la fe, que son Pedro, Pablo, ¿no? El propio Señor Jesús, porque el Señor Jesús es nuestro ejemplo a seguir. ¿Qué es lo que tú consideras que muestra el Señor Jesús como un hombre poderoso en el Espíritu Santo? ¿Qué característica? ¿Qué es lo que hace denotar en él que es un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, lleno de la vida de Dios en él? ¿Qué hay en él para que podamos decir, este es un hombre de Dios, este hombre al que sigo como ejemplo, que es mi prototipo del hombre espiritual, mi prototipo de un hombre pleno, lleno de Dios, un hombre que ha sabido caminar con Dios, un hombre que ha dado muestra
de que Dios tiene su complacencia en él, para que pueda decir, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Sí? Entonces, podemos pensar, es que resucitó a Lázaro. Ese es un gran ejemplo del poder que él tiene y por eso es el santo de Dios. O podemos decir, convirtió el agua en vino y por eso es un hombre poderoso en el espíritu. O podemos decir, dio la vista al ciego, ¿sí? Y por eso es un hombre poderoso. Y podemos seguir poniendo ejemplos, ¿no? ¿Verdad? Seguir poniendo ejemplos de lo que muchas veces se llaman los milagros de Jesús, ¿sí? Pero también los propios milagros de Jesús, ¿sí? Nos pueden ser un gran ejemplo de la acción de Dios para la vida de los hombres, ¿sí? En la enseñanza pasada señalé que lo que Dios quiere del hombre es bendecirlo. Lo que Dios quiere para el hombre es que el hombre reciba su amor. Lo que Dios quiere del hombre, para el hombre, es hacerle bien al hombre, ¿sí? Dios no quiere condenar al hombre, no quiere castigarlo, no quiere ponerle pruebas para torturarlo, ¿sí? No, Dios quiere derramar su amor. Dios quiere salvar al hombre. Dios quiere dar de su espíritu a los hombres. Dios quiere que el hombre sea a su imagen y semejanza, ¿no? Como fue desde el principio, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué característica puede tener el Señor Jesús que le denote que es un hombre espiritual? ¿Sí? Mira, el ejemplo de que da vista al ciego ha sido el hombre durante mucho tiempo porque no pudo ver, y algunos aún no pueden ver, la acción de Dios. No pueden ver la obra que Dios hace. Hay otros, ¿no?, que es como el manco, ¿sí?, al que sanó, que no pueden recibir de Dios y que no pueden dar a los hombres nada tampoco porque no tienen cómo darlo, no tienen cómo ofrecerlo, ¿sí? Aquel que era paralítico nos puede ser ejemplo del hombre que no podía caminar con Dios, no podía seguir a Dios, no podía emprender el camino que va en búsqueda del Señor, ¿sí? No podía emprender ese camino, digamos, de Emaús para que el Señor le acompañe y en el camino le vaya enseñando y que el corazón del hombre arda en el fuego del Señor, ¿sí? Entonces, estos milagros que hace el Señor Jesús también nos son ejemplo de tareas, de cosas que hoy nosotros tenemos la capacidad de realizar. Hoy, por el amor de Dios, por la obra de sacrificio que hizo el Señor Jesús, ¿sí?, para liberar al hombre, el Señor Jesús en la cruz liberó al hombre del peso de la ley y del peso del pecado, porque en la cruz el Señor Jesús fue hecho pecado, ¿sí? Y ya una enseñanza me atreví a decir, y hoy lo repito otra vez,
A veces las palabras tienen una sutileza y ponemos las palabras bonitas para que no, no, no nos, no nos, no nos duela el escucharlas, ¿sí? Cuando dices que el Señor Jesús en la cruz fue hecho pecado, ¿sí? El pecado es la enemistad con Dios. Y cuando resumes todos los pecados en una sola entidad, estás hablando del enemigo de Dios. ¿Y sí sabes quién es el enemigo de Dios? Bueno, el Señor Jesús es hecho pecado para vencer al pecado. Venció el poder del pecado, venció el poder del enemigo de Dios, para que hoy tú y yo y todos los hombres estemos libres de ese poder. Pero a veces estamos ciegos, ¿no? Y no vemos la obra salvífica, ¿sí? A veces estamos mancos y no podemos recibir la dádiva de Dios y no podemos ofrecer al hermano la dádiva. No podemos dar al hermano porque estamos tullidos, pues. A veces no podemos. Hablo en general como hombres, como raza humana. A veces no podemos caminar el camino. Te recuerdo que al Señor Jesús en la iglesia primitiva, los primeros años de la iglesia primitiva, al Señor Jesús le decían el camino. Los cristianos no decían, soy cristiano, decían, estoy en el camino, voy en el camino. El Señor Jesús recibió ese mote también, el camino. Entonces, si no puedo caminar, no puedo recorrer el camino, no puedo participar del camino, ¿sí? Entonces, ahorita estamos haciendo, digamos, un paréntesis y te estoy poniendo estos ejemplos de estos milagros que son poderosos. No estoy negando que existiesen esos milagros. Estoy diciendo que esos milagros en una enseñanza espiritual nos pueden mostrar que la obra del Señor Jesús nos quita lo ciego, lo manco y lo cojo para que podamos ver la obra de Dios, para que podamos recibir el favor de Dios, para que podamos caminar con el Señor. Eso es como que un aspecto de esa vida poderosa, ¿no? Digo, por si estábamos diciendo, ¿cuál es la característica que podría definir al Señor Jesús? Bueno, yo pienso que la característica que puede mostrar que el Señor Jesús es ese hombre espiritual lleno de Dios, porque el Señor Jesús amó. El Señor Jesús mostró el amor que había recibido del Padre, lo mostró para los hombres y lo entregó a los hombres. ¿Cuál es una de las máximas demostraciones? Que puede dar la vida por su amigo. El Señor Jesús dio la vida por su amigo y su amigo es el género humano. Él dio la vida para que nosotros fuésemos liberados de esa ley de muerte y de pecado, ¿sí? Entonces eso es muy importante. La característica fundamental del Señor Jesús no es que haya resucitado a Lázaro, no es que haya sanado al ciego, que haya hecho caminar al cojo, que haya multiplicado los panes o los peces. Es que te amó a ti, que me amó a mí, que amó a todo aquel
ser humano, todo aquel hermano que puedas ver tú cuando abres los ojos, cuando andas en la calle, cuando vas en la combi. Él dio su vida por todos, para liberarnos de algo que también señalé la vez pasada, el desamor de Caín. Mira, sabemos bien que la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Entonces, como que decimos, bueno, es que si yo peco me voy a morir, ¿no? A ver, viene lo que, digamos, como lo que conocemos como pecado original en Adán y Eva, que está en Génesis 3, ¿no? Y ya hemos señalado varias veces que ese pecado no es que se comieron una manzana o esas cosas que después hemos visto, ¿no? Pero eso es por una tradición que se dio, o sea, ¿no? A ver, ese pecado fue no tener, para ellos, no considerar tener en cuenta a Dios, ¿no? Como no tuvieron, no consideraron tener en cuenta a Dios, pues Dios los dejó en su mente corrompida, ¿no? Bueno, pues ahí se quedaron, pero el fruto de ellos, el fruto de los hombres, de las mujeres, lo puedes ver en los hijos. Y Adán y Eva tuvieron 2 hijos. Uno se llamó Caín, otro se llamó Abel, ¿sí? Que ese Caín y ese Abel pueden representar al género humano. Bueno, pues la mitad del género humano mató al otro, a la otra mitad, ¿sí? O sea, brotó el desamor, brotó el no amar al hermano, el no amar al prójimo. Caín asesinó a Abel. Y sabemos que nos dice el apóstol que el que no ama es asesino. Claro que, digamos, en la Biblia, pues nos lo ponen así de, para que no estamos feos, nos lo ponen, el que no ama es homicida, ¿no? Como una palabra elegante que quiere decir asesino, ¿no? Entonces, el sacrificio del Señor Jesús nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Este es un primer principio, ¿sí? Nosotros podemos transitar a vida nueva, a una vida que proviene de participar en lo de Dios. Mira, no solamente sabemos que el Señor ha sostenido desde el momento de la creación, y además también hemos señalado que Dios crea, a cada instante está creando. El momento que sigue, la siguiente palabra que sale de mi boca, viene creada por Dios, todavía no está, y la crea Dios para que salga la palabra, ¿sí? Entonces el Señor Jesús, el Padre, el Espíritu Santo, está creando a cada momento. Pero, digamos, lo que conocemos como relato de la creación a partir de Génesis 1, versículo 1, ¿no? Hasta Apocalipsis, hasta la última letra, ¿no?, de la Biblia, toda la vida, el aliento de Dios la sustenta, ¿sí? Por eso me gusta a mí mucho la vieja forma que tenían los hebreos de interpretar al espíritu, a diferencia de los griegos, que lo interpretan como lo más hermoso que tú tienes dentro de ti y que
está esperando que te mueras para que salga esa cosa tan hermosa que es el espíritu del hombre, ¿no? Los hebreos manifestaban que el espíritu, que el hombre muestra su espíritu al respirar, porque recibes el aliento de Dios, en cada respiración recibes el aliento de Dios. Pero bueno, eso es, digamos, como lo interpretaban los hermanos hebreos hace muchísimos años, ¿sí? Pero me gusta a mí eso, me gusta porque cada vez que respiro, identifico que estoy recibiendo el aliento de Dios, ¿sí? Y eso me hace concebir que estoy delante de Dios también. ¿Por qué? Porque tengo vida. Estoy respirando y manifiesto que tengo una vida anímica. Pero ahora se trata de tener una vida en el espíritu. Transitar del desamor de Caín al amor del Hijo de Dios. Transitar del desamor de Caín al amor del Hijo del Hombre. Transitar del desamor de Caín al amor de nuestro Salvador, el Señor Jesús, ¿sí? Que vino, habitó entre nosotros, lo conocimos, recibimos el testimonio de Él, ¿sí? Hemos recibido la fe por lo que nos han dicho los hermanos anteriores, hemos conocido el testimonio de fe de los hermanos anteriores, hemos recibido el Espíritu Santo, la impronta del Espíritu Santo que nos permite decir que Jesús es el Señor y por eso tenemos fe y por eso somos hijos de Dios, porque tenemos la fe para decir que el Señor, que Jesús es el Señor. Bueno, la pregunta inicial era, ¿qué característica crees que debo de manifestar para ser un hombre espiritual? ¿Debo imponer las manos y que se levante el muerto? ¿Debo mostrar un gran poderío, ¿sí? Que convenza multitudes, que no sé, bueno, eso yo lo he visto en mucha gente, ¿sí? Yo pienso un poco distinto y creo que tengo un pensamiento que proviene de Dios. Yo voy a manifestar que soy un hombre espiritual y me permito tomarlo en primera persona porque, digamos, estoy, digamos que mal hablando de otras cuestiones, ¿no? Entonces, lo voy a poner en primera persona, pero me gustaría que tú lo tomes como para ti, ¿sí? Yo voy a manifestar que soy un hombre espiritual en cuanto de mí mane el amor de Dios. Si yo digo que amo a Dios y no amo al hermano, soy un mentiroso. Si digo que amo a Dios, porque he recibido el amor de Dios en su Espíritu Santo, yo voy a amar a los hermanos, voy a amar a los hombres. Ya la vez pasada señalamos que estamos en práctica, estamos aprendiendo y estamos practicando el amor entre nuestra familia, tanto la terrenal, tanto la carnal, ¿no? la de nuestra sangre, como la familia espiritual, ¿no? Ahí estamos aprendiendo a amar. Pero hay otra característica muy importante que tiene el hombre que es espiritual. Y les voy a decir que me acompañan a leer Romanos 8 en el versículo 5. Dice, porque los que viven según la carne tienen la mente en las cosas de la carne.
pero los que viven según el Espíritu en las cosas del Espíritu. Los que viven según la carne tienen la mente en las cosas de la carne. Los que viven según el Espíritu tienen la mente en las cosas del Espíritu. Porque la manera de pensar de la carne es muerte. Pero la manera de pensar del Espíritu, vida y paz. La manera de pensar de la carne es muerte. ¿Qué es muerte? La muerte es el desamor para el prójimo. No es solamente una muerte física. Vivimos en muerte cuando no tenemos amor para el prójimo, cuando no tenemos perdón para el prójimo, cuando no tenemos voluntad de bendecir al prójimo. Porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del Espíritu, vida y paz. ¿Qué es vida? La vida que ha mostrado Dios, la vida que ha mostrado el Señor Jesús. Darse al prójimo, amar al prójimo. ¿Sí? Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios porque tampoco puede. ¿Cuál ley de Dios? ¿La Torá? Yo te diría que el Señor Jesús dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Cuando amas, el amar cumple toda la ley. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros, mas nosotros, tú y yo, no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en nosotros. Esto es sumamente importante, hermanos. ¿Sí? Los que viven en la carne piensan, tienen la mente en las cosas de la carne. Los que viven en el Espíritu, los que son espirituales, tienen la mente en las cosas del Espíritu. ¿Sí? Y una cosa que ya había yo señalado alguna vez, que entre los espirituales y los terrenales, entre los que tienen la mente en las cosas de la carne, nosotros mismos tenemos parte de nuestra mente en las cosas de la carne. ¿Por qué? Porque estamos transitando a un perfeccionamiento, estamos yendo a una plenitud, ¿sí? Estamos aprendiendo a manifestar al Señor, ¿sí? Entonces, esto lo dice, mira, esto lo dice Gálatas 5:17. Porque la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne, pues se oponen entre sí. La cuestión de la carne, la cuestión que es enemistad contra Dios, la cuestión que es enemistad contra los hermanos, viene la cuestión espiritual, viene la vida del espíritu a ti, y eso es, digamos, contra la carne para ir quitando eso de tener la mente en las cosas de la carne y tener la mente en las cosas del espíritu. Mientras más tengamos la mente en las cosas del espíritu, vamos aprendiendo a ser espirituales. Pero ¿qué es tener la mente en las cosas de la carne? Pueden ustedes leer en Gálatas también eso que dice que son las obras de la carne. Pues pleito, enemistad, chismes, ¿sí? Envidias, rivalidades, disensiones, ¿sí? Celos, enojos. Esas son cosas de la carne. Hay otras que también dice ahí, ¿no?
terribles que yo creo que ya no las practicamos, ¿no? Como hechicerías y cosas así, pero tú piensa, cuando yo estoy con celos, envidias, disensiones, ¿no? Cuando estoy en contra del hermano, estoy mostrando que vivo en la carne. Cuando estoy con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, bondad, templanza, estoy en las cosas del Espíritu. Vivir como un hombre espiritual es manifestar el amor de Dios que ha transformado mi vida, y por ese hecho yo puedo mostrar amor para con los hermanos. Y no es un amor así de campanitas, es un amor de fraternidad, es un amor de buscar el bien del prójimo, de ayudar, de bendecir, ¿no? De estar doliéndote con aquel que tiene dolor, de estar bendiciendo al hombre como Dios nos bendice. Dios nos bendice abundantemente para que nosotros aprendamos, y en eso estamos, aprendiendo a vivir en Dios y a manifestar lo de Dios a los hombres. Vivir como un hombre espiritual, amado, no es que levites, ¿sí? No es que vayas y hagas así y ocurra. Eso es magia. Eso es idolatría, ¿sí? Vivir como hombre espiritual es vivir en el amor de Dios y manifestar el amor de Dios a los hombres. Esto es una forma breve, tenemos que tal vez hablar otras veces de esto, porque trasciende, es un poco más allá de esto. Es muy importante que tú te des cuenta que vivir en el Espíritu es paz y gozo en el Señor. Vivir en el amor del Padre. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra, y te pedimos que esta palabra traiga algún beneficio para nuestras vidas, Dios. Que traiga algo que entendamos más de ti, que nos ayude a caminar contigo, Dios, que nos ayude a recibir de ti, que nos ayude a poder ver de lo que tú estás haciendo en nuestros corazones y en nuestras vidas, Dios. Queremos poner, Padre, a los hermanos que tienen debilidad, a todos los que tienen dificultades y a aquellos que están con enfermedad. Señor, bendice a nuestros hermanos, bendice a los hombres. Damos gracias en el nombre de Jesús.